Si bien todos los procesos filosóficos han respondido a una serie de acontecimientos sociopolíticos, históricos y religiosos, la filosofía es la respuesta a los problemas que se han desarrollado en el mundo en unas determinadas épocas, que bien todos conocemos como la antigua, la medieval, la moderna, contemporánea y latinoamericana. Los filósofos de hoy, los filósofos contemporáneos de hoy siglo XXI, se estarán preguntando y se estarán analizando, investigando, profundizando y dando respuestas a los problemas que en este momento le caen al mundo. Creo que el problema principal es la pandemia, el COVID-19. De modo que los pensadores, los filósofos de la actualidad analizarán las implicaciones que subyacen en las consecuencias de este COVID. Estarán reflexionando y suscitando posibilidades frente a la vida que es después de la post-pandemia, es decir, cuando esté controlado, al hombre le implicará revivir, le implicará retomar su cauce, como pasó finalizando el siglo XV con la Edad Media, ese renacimiento, volver a vivir. Bueno, esta contextualización, puesto que la filosofía nació gracias a la mitología griega. Si bien en el siglo VI surge la filosofía a partir de la abolición o a partir de la superación de la mitología. Recordemos que la mitología fue la estrategia, por decirlo así, fue el recurso en el que los individuos en aquel contexto griego, hablo del siglo IV, III, II, I antes de Cristo, explicaron los fenómenos del mundo, de manera especial los fenómenos cosmológicos, a partir de una deidad, es decir, de un dios. Cuando se habla de deidad, dei quiere decir Dios, a través de un Dios. Bueno, entonces surgen los famosos dioses griegos, donde cada fenómeno, cada acontecer natural o sobrenatural, cada situación se la responsabilizaban a un supuesto Dios. Tenemos claro que esto era básicamente una ilusión, es decir, una manera de entender, de hacer hermenéutica a algo mentalmente. Por eso hablo de una ilusión, algo que está en la mente, incluso en las sensaciones, en las emociones, pero que no existe. Y así ellos se conformaban, explicando el mundo de esa manera, porque no había otro espacio para poder entender qué era lo que pasaba. Insisto, de manera particular, los fenómenos naturales, las catástrofes, las tormentas eléctricas, la lluvia, el sol, bueno. Y también fenómenos de la vida cotidiana. Pues tenemos el caso de la diosa Hera, la diosa de la familia. Tenemos el caso por acá del dios Zeus, más conocido como dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del infierno, por acá Afrodita, el dios del amor, Ares, el dios de la guerra, Apolo, el dios de la belleza, Atenea, la diosa de la sabiduría. Cada uno de esos fenómenos, con estos ejemplos citados, los individuos griegos antes del siglo V, VI, antes de Cristo, cuando no existía el logos, es decir, el surgimiento de la filosofía para explicar los fenómenos de una manera mucho más inteligible, más racional, ellos se encomendaban a esos dioses en cada una de sus prácticas, en cada una de sus experiencias y contiendas que realizaban. Por ejemplo, si los griegos y los ateneos enfrentaban una guerra, un conflicto, bueno, se encomendaban al dios Ares, al dios de la guerra. O si alguien, sobre todo los ancianos, si iban a tomar alguna decisión política, comercial, le pedían al dios de la sabiduría,
a Atenea. En el caso de las prácticas de navegación, las primeras prácticas anfibias y navales, en aquellas partes del Mediterráneo se encomendaban al dios Poseidón. Es decir, era la manera como ellos se conformaban, digámoslo así, mentalmente y emocionalmente, para explicar cada una de sus problemáticas. Eso entonces es la mitología griega, y a partir de allí, pues Homero, cuando escribe esto en su obra, es como empieza a explicar los problemas del mundo. Para el siglo VI, finalizando el sexto, inicio del siglo VII, va a surgir la filosofía. Y entonces viene la serie o el grupo de pensadores que estudiamos el año pasado, hace un año justamente, conocidos como los presocráticos o los filósofos de la naturaleza o filósofos de la cosmología. Entonces tenemos a Heráclito, a Anaxímenes, a Anaximandro, a Tales, a Anaxágoras, a Pitágoras, donde ellos van a superar esta idea de la mitología y donde le van a dar una explicación mucho más racional, una explicación mucho más inteligible a los fenómenos. Bueno, si estaba lloviendo, no era culpa del dios X. Si el mar entró en una tormenta muy fuerte, no era culpa del dios Poseidón. Si había mucha guerra, o si les iba mal en la guerra, no era culpa del dios Ares. Si a los individuos les iba mal en el amor, no era culpa de la diosa Afrodita. Es decir, ellos dijeron, no, el mundo no funciona a partir de mitos, a partir de cosmovisiones mentales llenas de fantasías y de ilusiones donde lo responsabilizamos a un Dios que no existe. Aquí hay una explicación real de algo que existe porque sí, como debe ser. Y pues van a lanzar sus teorías que, recordemos, que van a explicar los fenómenos del mundo a partir de los mismos fenómenos naturales, ya no a través de los dioses. Entonces van a coincidir en la idea en que el cosmos proviene del fuego, del aire, de la tierra, del agua, del apairo, de los números. Y bueno, así es como surge la filosofía y muere la mitología griega. Quizá un poco ya ese grupo de filósofos presocráticos un poco más racionables, un poco más inteligibles en sus razonamientos, pero a su vez yo los considero un poco determinados, un poco influenciados también por la mitología griega, a partir de la idea de que explicaron el mundo con fenómenos y con hechos de la misma naturaleza: el fuego, el aire, la tierra, el agua, situaciones que son muy similares al mismo hecho de los dioses, pero se valora que a partir de ahí muere el mito como tal y viene a nacer el logos. Eso se entiende como el famoso paso del mito al logos, es decir, pasar de explicaciones mitológicas a explicaciones mucho más racionales. ¿Por qué es relevante esto? Porque es el punto, es el inicio, es el origen de la filosofía. Quizá si no hubiese esto, no tendríamos la posibilidad de haber desarrollado filosofía en aquel momento y pues no la conoceríamos hoy en día. Esto más adelante va a tener una repercusión en la filosofía medieval, dejando lo griego a un lado, y es que viene el Dios de los cristianos, que va a ser Yahvé, a través de la persona de Jesús. Van a tomar también toda esta tradición griega y la van a abolir. Bueno, van a reemplazar estos nombres por una serie de situaciones y de hechos bíblicos que lo tocaremos cuando veamos antropología medieval. Estudiantes, con esta contextualización y con esta actividad les voy a dejar la siguiente actividad. Va a tomar un dios con D minúscula que le llame la atención, cualesquiera de estos, y va a profundizar sobre el contexto, sobre el aporte, cuál es la trascendencia o el ser o el quehacer del dios que usted eligió: Zeus, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, dios de la casa, para qué fue creado, en qué situación, y contar un poquitico esa función. Ellos tienen también toda una rama genealógica: hijo de, heredado de, semidios, primero estaba ese, primero estaba aquel, los semidioses. Bueno, pregunte sobre su dios
tenga esa información ahí consignada en sus apuntes, que ya en un momento les diré cómo socializarla en nuestros encuentros y también publicar el informe en un enlace de Claro. Esto será entonces el punto de partida para entender lo que va a acontecer con los procesos de antropología, que es lo que nos converge en grado décimo. Entender el concepto de hombre desde el momento griego, el momento medieval, el moderno, el contemporáneo y el latinoamericano. Y para ello es urgente tener esas bases. Muchas gracias.